La clase pasada, o antepasada más bien, porque el lunes pasado no pude, estábamos viendo acerca de esta pregunta o esto que le hicieron los fariseos acerca del tributo, ¿cierto? Acerca de qué era, o sea, bueno, ¿será que tengo que darle solo a Dios lo que es de Dios o solo al César? Estaban dando un cuestionamiento y esto era basado en su incredulidad y en su manera de ver las cosas o de salirse con la suya, ¿no? Porque pues recordemos que para esa época no solo se daba el impuesto al César, no solo se daba el impuesto al templo, sino había otro impuesto que ellos estaban exigiendo, ¿no? Que las autoridades exigen, ¿no? Y es, por lo menos hace poco estaba escuchando que había una iglesia que ya estaba empezando a pedir 3 diezmos, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel bíblico hay en sí 4 diezmos, ¿no? Por lo menos que se manejan, que ya sabemos que es el diezmo primario, que es el de las festividades, el otro es el de los necesitados, o bueno, para ayudar a las viudas, a los pobres, bueno, yo digo necesitados porque es más fácil de entenderlo, ¿cierto? Y el cuarto diezmo es el que se tiene que dar diezmo del diezmo, es decir, cuando una persona recibe diezmos, es decir, por lo menos una iglesia, una congregación que reciba diezmos, tiene que dar de ese diezmo. Por eso digo que en sí son 4, pero que a nivel general se manejan solo 13, ¿cierto? Pero había una iglesia que estaba pidiendo los 3 diezmos, pero no de los 3 diezmos que nosotros conocemos, sino, o bueno, no una iglesia, sino más bien un profeta, un pastor que se levantó, está empezando ahorita esa ola de pedir 3 diezmos porque tiene que darle el diezmo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, imagínate la locura que es eso. Porque como son 3 personas y solo se le están dando al Padre, porque al Hijo y porque al Espíritu Santo no. O sea, son cosas que, pues lo escuché, la verdad no sé si sea cierto, hasta ahora lo escucho, ni me puse a indagar ni nada, pero me pareció, o sea, como cosa rara, ¿no? De decir, o sea, hasta dónde ha llegado la gente a tratar de sacarle a las personas su plata, y es lo que estábamos viendo en unos estudios acerca de Ezequiel 34, ¿no? Cómo es que utilizan la palabra de Dios como un medio de negocio, ¿no? Lastimosamente, o sea, al coger el diezmo y decir, no, es que ahora son 3 diezmos, pero son a las 3 personas, a la Trinidad, ¿no? Pues, o sea, es como ilógico hacer esto y sacar las escrituras fuera de contexto. Por eso casi siempre yo les digo, si a ustedes les llegan con algo, con alguna doctrina, rectifíquenla, revísenla, ¿no? Y eso es lo que también los fariseos estaban haciendo acá. Ah, bueno, este es buen maestro. Venga, vamos a mirar si acá le hacemos la zancadilla y nos va a decir si realmente es que ya no tenemos que dar impuesto y solo es lo del templo, o realmente tenemos que dar solo lo del César y ya lo del templo no, ¿no? Porque pues casi siempre que uno se va por uno de los dos lados, ¿no? Va a salirse más fácil, ¿no? Pero no contaban con la astucia de Jesucristo de Yeshua que respondiera no, o sea, dale al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios, o sea, cada uno, y pues sabemos que estamos bajo un reino y todavía no estamos comandados 100% por Dios, es decir, no estamos regidos todavía al 100% por la ley dada a Moisés, ¿no? Entonces no podríamos decir, no, es que hay que cumplir todos los mandamientos a cabalidad cuando hay unos que realmente todavía no los podemos hacer, ¿no? Por lo menos ir y apedrear al adúltero, no lo podemos hacer porque no estamos bajo la ley. Da Moisés, vaya y hagamos eso y mejor dicho terminamos en la cárcel por las leyes de nuestra nación, ¿no? Entonces, digamos que hay cosas que aplican, hay cosas que no, pero
Es curioso, ¿no? Ver cómo a través de la historia y a través de los tiempos, incluso hoy en día, se ha tratado de utilizar la doctrina, la palabra, como medio para salirme con la mía, para tener beneficios, sea económico, sea de fama, sea cual sea el beneficio que tú quieras obtener. eh, Tratan de hacerlo así, ¿no? Y es impactante, por lo menos esa doctrina, esos 3 diezmos. Yo sí dije, no, no, que está empezando una doctrina de 3 diezmos. Yo dije, pues ya están entendiendo, ¿no? Ya están comprendiendo que hay que dar 3 diezmos, ¿no? Pero cuando escucho que no, que era pues para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, son cosas que se están dando y que las vamos a ver, o sea, esto solo es el comienzo de la apostasía, donde muchos van a utilizar, van a tergiversar, se van a salir de las escrituras, ¿cierto? Y por eso necesitamos conocerlas, necesitamos entenderlas, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo acerca de los tributos, la clase anterior, ¿no? Incluso ya está subida en YouTube, por si al caso la quieren repasar, ¿sí? Y pues ahorita recordemos que estábamos terminando, bueno, la clase pasada quedamos finalizando lo que son los versos 23-24. Son los últimos 2 versos que vimos la clase pasada, los cuales vamos a repasar, vamos a retomar para entender el contexto de la siguiente pregunta que le hacen sobre la resurrección, ¿sí? ¿Listo? Si van teniendo preguntas, comentarios, bien me pueden interrumpir, ¿vale? Sí, gracias. Listo. Y Aurora, bienvenida, no te había saludado. Buenas noches a todos, gracias. Amén, Buenas ¿vale? noches. Bueno, entonces vamos a leer los versos 23 y 24, ¿sí? Para recordar qué era lo que estaba pasando aquí en ese contexto, ¿no? Dice en el verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Recordemos que había varios tipos o varias, por así decirlo, sectas o divisiones mucho más abuelo de pájaro, por así decirlo, que eran los esenios, los saduceos, los fariseos y los escribas, ¿no? Bueno, y también había los elotes. Entonces ya podemos poner ahí también los escribas, que eran otra parte, otra secta. Cada una de estas tenían sus creencias y fuera eso a nivel de esas, por lo menos los esenios tenían sus creencias, los saduceos tenían sus propias creencias y los saduceos eran unos de los que creían que solo la Torah, es decir, solo la ley dada a Moisés, era la escritura de Dios, ¿sí? O sea, para ellos no existía otra, los profetas ni nada de eso, para ellos no era válido, no era escritura de Dios, ¿listo? También tenían otra doctrina y es que ellos no creían en la resurrección. Por eso le hacen esta pregunta, por eso es que incluso Mateo mismo lo aclara y dice en el verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. O sea, ellos que dicen que no hay resurrección. Por eso es que le hacen la siguiente pregunta que vemos en el verso 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto lo estábamos viendo, ¿sí? Que eso estaba en Deuteronomio 25, ¿sí? Si no estoy mal, vimos desde el verso 5 de este capítulo hasta el verso 10 fue donde vimos que se estipula esta ley de la cual los saduceos estaban citando, ¿sí? Y la explicamos un poquito más la clase pasada, pero vamos a ir a retomar eso que dice en Deuteronomio, ¿sí? 25, sí, 25, 5 en adelante, déjenme se los coloco,
pues para que tengamos un énfasis o recordar realmente de qué se trata, ¿sí? De qué se trata esto que vamos a ver, les voy a cambiar eso para que puedan ver todo el texto. Entonces dice en Deuteronomio 25:5, ¿qué dice? Dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, ¿qué quería decir? Tenía que colocar el nombre de su hermano menor, de su hermano, el que murió. ¿Para qué? Para que siguiera el legado. Porque es que es curioso, ¿no? Y es por lo menos, por así decirlo, imagínense a un hombre que su esperma esté débil y no pueda tener hijos, ¿cierto? De que aquel que moría, sí, tenía, les está dando el ejemplo de hombre que es estéril, ¿cierto? No puede dar hijos. ¿Qué pasa con su apellido? Por lo menos en las naciones de nosotros, o bueno, si lo vemos desde el punto acá en Colombia, ¿sí? Por lo menos aquel que esté, ¿cómo se dice eso? Eh, Aquel que sea, tiene, bueno, sus hijos, por lo menos un hombre se casa con una mujer, los hijos van a tener el apellido de quién? Del padre, ¿cierto? Y eso hace que, digamos que la familia de ese hombre sea perpetua, porque su apellido está pasando. Pero ¿qué pasa con la mujer? Cuando la mujer se casa, ¿qué pasa con el apellido de su padre, de sus antepasados? Pues se pierde. ¿Por qué? Porque ya no es el primer apellido. Y casi siempre, ¿cómo te van a llamar a ti? Por el primer apellido, ¿sí? En el ejército, si no estoy mal, creo que los llaman es por el primer apellido, ¿no? Les conocen Herrera, Sacón, Sánchez, ¿sí? Pero no les dicen el segundo apellido. Entonces el segundo apellido se tiende a perder, ¿no? Lo que sería el apellido de la esposa en este caso, ¿no? Cuando hablamos acá, y como les estaba diciendo, por lo menos el hombre que no puede dar descendencia, pues ¿qué hace? Se pierde su descendencia como tal. Entonces es como si no tuviera alguien a quien pasarle la estafeta, y sus bienes, pues de lógico que no tienen quien heredarlos, ¿no? A nivel de descendencia. Es lo mismo que estaba pasando acá, por eso Dios dice, no, el nombre de aquel no puede ser borrado porque es hijo del pueblo, es hijo de Dios, pues entonces su nombre va a pasar al primer hijo, el que tenga el cuñado con la mujer de este hombre, ¿no? En caso de muerte, ¿no? No, ya ahora en vida, no, pues ahora soy estéril, pues entonces que se meta con mi cuñado y pues haga, pues tampoco, ¿no? Ese no es la idea, ¿no? Dime, Pedrito. Bueno, entonces, si los hijos del hermano vivo, que engendre con la esposa de su hermano, serían el- la continuidad del nombre del que ya falleció, pero entonces, ¿dónde quedan los hijos que pudieran ser del que está vivo con otra mujer o esos hijos, cómo se consideran? Para él no son hijos. Eh, eh, es lo que, es decir, por lo menos, venga, se los coloco acá. Ay, es que no tengo. Pere conectó la tablet para que explicárselos mejor. Sí. En un momento, porque preciso la tengo guardada hoy. No pensé necesitarla, pero déjenme un segundo. Porque es que esa parte es complicada, por lo menos los hijos del otro con su mujer respectiva, pues de lógico que van a ser sus descendientes como tal.
pero los que tenga con la cuñada, en este caso, ¿sí? Porque en este caso pues sería él estando con la cuñada. Entonces ya sería algo un poquito más, ¿cómo se dice eso? Un poquito más diferente. No quiere decir Pero, que sus propios hijos pierdan la primogenitura o pierdan la parte de, ¿cómo es que se dice eso? De herencia, la van a tener, sino que ya no va a ser en el sentido, van a tenerla en sí como el de su papá, ¿sí? El de directamente de su papá. sí, Pero cuando lo tenga directamente el otro hijo, ¿sí? o sea que podría tener otra mujer aparte de la cuñada. Exactamente, sí. Podría tener una Ah, mujer ok. aparte de la cuñada. Entonces se los voy a explicar de esta manera. Vamos a coger una mina más gruesa. Entonces, tenemos acá, pongámosle hijo mayor, hijo menor. Son dos hijos, ¿sí? Sí, Hijo mayor y acá ponemos al hijo de 2, ¿sí? Para entenderlo. Este hijo se casó, ¿sí? Él se casó con, acá ponemos hijo M, para saber que se casó con, pongámosle Julia, ¿sí? Por decirlo así, ¿sí? Y sí, este hijo también ya tenía esposa, ¿sí? Que se casó, o sea, es el hijo 2, que se casó, digamos, con Sara, ok. ¿sí? Él tiene esposa, él también tiene esposa, pero este tuvo un accidente y murió, ¿sí? Ok. Entonces Ujú. ella se quedó sola, no tuvieron descendientes. Según la ley que dice acá en Deuteronomio 25, lo que dice es que este hijo 2 ahora tiene que tomar a Julia por mujer. Entonces ahora Julia también va a ser mujer de este hijo 2, ¿sí? Y Ok. el primer hijo que tenga Julia con este hijo 2, el nombre de este hijo 2 va a ser hijo M. O sea, va a tener el nombre de esta persona. ¿Sí? Ok. Ujú. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero Sí. este va a ser el primogénito. Este va a ser el primogénito Del de hermano ellos fallecido. dos. De ellos dos. Sí. Este va a ser el primogénito de ellos dos, según esta ley, ¿vale? En cambio, si hijo 2 y Sara tienen un hijo, ¿sí? Este hijo va a ser el primogénito de hijo 2, ¿sí? Entonces acá pongámosle primogénito. Lo que hace es que esto, y por lo menos dice que el primogénito, no dice de los demás hijos. Puede que hijo 2 se meta otra vez con Julia y tengan más hijos. Y esos van a poder de pronto ya y sí contar como hijos de hijo 2. ¿Sí? Ya acá ya va a tener 1, 2, 3, bueno, los que tengan, ¿sí? No sé si ahora sí me entendieron más o los enredé peor. No, está bien. Bueno, yo sí, Listo. ya lo entendí. Vale, eso es lo que dice la ley. Incluso acá ellos le van a dar un ejemplo, ¿sí? Y eso creo que hay una historia en el Tanakh, en la Torah con Judá, ¿no? Si no estoy mal con los hijos de Judá, ahorita si no está acá en las diapositivas, las vamos a leer igual para tener una referencia de cómo esto pasó, ¿listo? Entonces, hasta acá vamos claros, ¿sí? Sí, Vale. Aurora, Margarita, entendieron, ¿cierto? Señora, sí, señora. Listo, vale. Bueno, entonces ya entendiendo esto, ¿sí? Entonces ya ahí vemos que esta ley, pues,
era algo pues que era propia para qué, para tener y seguir la descendencia de ese hijo que había muerto, ¿no? Ujú. Por eso sigue diciendo en el verso 7, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, porque dice que a la puerta, es decir, a la puerta de entrada de la ciudad, porque recordemos que los ancianos para esa época se hacían ¿dónde? En las entradas de la ciudad, porque era mucho más fácil manejar todo, quiénes entraban, quiénes no, hacer incluso, digamos, cosas legales, era mucho más fácil en la entrada. ¿Sí? Si tú ibas a entrar como un negociante y allá no te conocían, pues podías pedir directamente permiso a los ancianos y era mucho más fácil, ¿no? No tener que entrar y buscar a la mitad de la ciudad, como hoy en día nos pasa, ¿no? Tener que ir y buscar por todos lados a ver dónde es que tengo que hacer la diligencia, ¿no? Ahí ya era más fácil, digamos que en ese aspecto tenían una buena administración, ¿no? Entonces, por eso dice que a la puerta, ¿no? Dice a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, o sea, no quiere poner, no quiere levantar otra vez el nombre de su hermano, ¿sí? Uh-huh. Por eso sigue diciendo, no quiere emparentar conmigo, no se quiere casar, casi por así decirlo, conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. O sea, imagínate lo que era el no levantar el nombre de su hermano, porque eso era como aborrecer a su hermano. Pues directamente en esa costumbre, en esa cultura, ¿no? Para nosotros puede ser algo como loco, como no sé, o sea, no, no se vería tan bien, ¿no? En nuestra cultura, porque pues uno quien dice que se va a meter con el cuñado, ¿no? Y llegar hasta este punto de aborrecerlo, escupiéndole en el rostro. Y por eso dice, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, cuando ya había alguien que tenía este título, la casa del descalzado, ya ellos sabían que no quería levantarle prole o descendencia al hermano que murió, sea mayor, sea menor, sí, el que no, el que murió, ¿listo? Pero si solamente fuera que vivieran los hermanos juntos, ¿no? Porque si vivieran separados, entonces no aplicaría eso. Pues es que para esa época todos vivían bajo el mismo techo, ¿sí? O sea, Ah, ok, sí. hoy en día es que los hijos cogen y hacen morada por lo menos tú tienes dos, tres hijos y uno se va para Australia, otro se va para China, otro se va para África, ¿sí? Hoy en día es que es así que todos se riegan, ¿no? Que es más difícil, pues, cumplir esta ley, ¿no? Es en ese aspecto. Para esa época no era así. Para esa época existía lo de el patriarcado, lo que para hoy en día se ve muy mal, pero pues realmente era algo que hacía que la familia realmente fuera unida. Hoy en día, porque los papás terminan solos, sin que nadie los cuide, o incluso los hijos mandando plata para que una persona ajena a la familia los cuide, ¿no? Se ha perdido esa unidad familiar por estar viviendo en diferentes países. No digo que esté mal, o sea, pues eso no está mal, eso pues igual por X o Y razón pasan ciertas cosas, ¿no? Pero sí, uno, pues, si mira la diferencia de esa época, se tenía mucho más en cuenta a los adultos, a los niños, había una unidad de apoyo. Tú te vas a otra nación y es difícil el apoyo, tienes que empezar a ser amigos, tienes que empezar a ser conocidos, vas a tener que trabajar mucho más, ¿cierto? Que cuando está la familia, porque está la familia, pues tienes tu apoyo, ¿no?
Y pues recordemos que la labor del primogénito, ¿cuál era? Mantener a la familia unida, fuera eso, traspasar la fe y velar porque todos tuvieran el sustento. O sea, no era algo tan fácil, ¿sí? Por eso es que para esa época todos los hijos vivían bajo el mismo techo. Las únicas que tenían que trasladarse a otra casa, ¿quién eran? Las mujeres. Igual que hoy en día, ¿no? Hoy en día, a donde el hombre vaya, ahí uno como mujer, de acuerdo a las escrituras, pues tendría que ir, ¿no? Eso es algo bíblico. Bueno, que ya la sociedad y que ya nuestra cultura haya cambiado, eso es otra cosa, ¿no? Pero a nivel de cultura hebrea que estamos viendo acá en Deuteronomio, eso era algo que pasaba, ¿sí? La mujer, si se casaba con un hombre, pues tenía que ir a la casa de este hombre a vivir bajo el gobierno de ese hombre, ¿sí? Pero los hombres, el papá que tuviera diferentes hombres, pues ellos traían a las mujeres a su casa, ¿sí? Era un terreno amplio donde cada uno construía su casa, cada uno tenía su hogar, pero todos estaban pendientes de todos, ¿sí? Por eso digo que para eso digo que esa época era mucho mejor porque había mucha más coordinación en la familia, se estaban pendientes más del uno al otro y no se ve tanta indiferencia o separación en las familias hoy en día, por lo menos lo digo incluso por la mía. Mi familia es mucho más desapegada, yo por lo menos yo soy muy desapegada a mi familia, que yo hable con primos y tías y todo eso, casi nunca, sí, entonces vemos la gran diferencia, sí, a lo que era para ese tiempo. Eso se parece mucho a lo que era en ese tiempo, se parece mucho a la cultura costeña, ¿sí? De acá de Colombia. Acá en Colombia los costeños son más unidos y a donde llegan, allá llega el otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son mucho más unidos, ¿no? El ayudarse en los otros, el estar pendiente, el estarse llamando, el estarse pendiente del uno al otro, entonces eso hace que haya mucho más unidad en la familia, ¿cierto? Lo que hoy en día pues no pasa, ¿sí? Eso es por eso es la diferencia entre hoy en día, ¿no? Porque hoy en día no, pues si está lejos, pues cómo va a responder, ¿no? Pues para esa época no pasaba, ¿listo? No sé si ahora sí solucioné tu duda, Pedrito. Sí, me queda claro, Juliet. Listo, Muchas vale. gracias. Y recordemos que la Biblia la tenemos que ver que con los ojos de la época en la que está escrita. Muy posiblemente que yo te diga si hoy tenemos que cumplirlo, la verdad no sé, pues está escrito, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto que no deberíamos meternos tan de lleno, porque pues digo, ahí ya sería que Dios sea el que hable, porque pues si yo creo, pues, imagínate, y mi esposo, si Dios no lo quiera, un ejemplo, llegare a fallecer, pues yo tendría que llegarme a mi cuñado, pero, o sea, imagínate, ¿no? Tendría que ver, y es que hoy en día todos no estamos regidos por la misma ley, es decir, hoy en día no aplicaría al 100%. ¿Por qué? Porque toda la gente no está bajo la ley dada a Moisés. No estamos regidos como si para la época de Moisés o para la época de Yeshua. La época de Yeshua, la época de Jesucristo, estaba regida hasta cierto punto. Sí, pero todavía había esta ley, por eso los saduceos estaban preguntando por ello. Hoy en día no se aplica al 100%, ¿por qué? Porque no estamos bajo la ley dada a Moisés. Por eso es que hay ciertos mandamientos que son aplicables y hay otros que no son aplicables, ¿no? Listo, eso también para que lo veamos, ¿vale? Gracias. Aurora, vi que no sé si vas a preguntar algo. No, que estaba bien todo, gracias. Listo, vale. Entonces, si vemos, era algo que pasaba mucho para esa época, entonces ya sabemos que aquel que le decían la casa del descalzado, pues era que no quería mostrar descendencia. Por eso es que acá en el verso 25, ¿sí? Que fue donde nos quedamos la clase pasada, es donde le hacen esta pregunta, ¿sí? Y empiezan a decirle,
Hubo pues, ellos le dan esta historia a Jesucristo y le dicen, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, es decir, se allegó a ella pero murió, ¿sí? El tercero hasta el séptimo, o sea, pobre mujer, pasó por los 7 y ninguno vivió, y fuera de eso tampoco dejó descendencia. Es curioso, ¿no? Y dice, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. O sea, es curiosa esa pregunta, ¿no? Porque dice, bueno, si se llegó a todos, estuvo con todos, fue mujer de todos los 7 hijos, pues bueno, entonces ¿a quién le pertenece esta mujer, no? Pues haciendo referencia a esta ley que está en Deuteronomio. Entonces vemos que esta realmente es una historia ficticia, porque imagínate muerte tras muerte, aunque en la escritura sí hubo un caso así muy parecido, pero pues ya vamos a ver, por eso es que acá le hacen este caso ya tipo de burla, ¿sí? O sea, como que, ay, venga, a ver qué me va a responder con esto, ¿no? Acá la saqué del estadio. Imagínense ustedes en esta situación teniendo que contestar acerca de esta historia, la verdad yo no tendría palabras. Yo no sabría qué decir, pues yo le digo no, pues mujer de todos allá en el cielo, pues estuvo con todos, ¿no? Eh, o del primero que llegó, de esa es mujer, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Pero pues realmente el que mejor lo pudo haber contestado, pues ¿quién fue? Jesucristo, ¿no? Por eso él en el verso 29 les responde. Dice, respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, ¿qué les está diciendo? Ignorantes, ustedes no están entendiendo lo que realmente quiso decir Moisés. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, si ve que le está diciendo que erráis, estás ignorando el poder de quién, el poder de Dios. O sea, no estás entendiendo las escrituras. Y acá pues nosotros también podríamos decir, bueno, o sea, y entonces, ¿qué fue lo que realmente quiso decir Moisés, no? Yo por lo menos le estaríamos diciendo, bueno, es que entonces, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? No les estaban diciendo tanto de la ley de Moisés o lo que Moisés mandó, sino el conocer la resurrección. O sea, están errando en lo de la resurrección. Porque pues imagínate, ¿será que cuando nosotros resucitemos vamos a ser casados, vamos a vivir igual como vivimos ahorita? No, es algo que ahorita nosotros realmente ignoramos porque no conocemos qué es lo que va a pasar después en la resurrección. Lo poco que dice las escrituras y dice realmente muy poco después de lo que pasará en la resurrección. No sabemos ni cómo será nuestro cuerpo, no sabemos ni cómo viviremos, no sabemos si vamos a tener hijos, no sabemos cómo vamos a multiplicarnos, no sabemos nada de eso. Si es que va a haber multiplicación o no va a haber multiplicación, no sabemos nada de eso. Entonces, esa pregunta de ellos está encerrando la resurrección en un tema que era algo mortal, en algo que es pasajero, ¿sí? En algo que realmente muy posiblemente para la resurrección ya no vamos a tener que vivir estos asuntos, ¿sí? Eso es más o menos lo que le está diciendo Yeshua. Y algo que se cree mucho en el judaísmo, ¿por qué? Porque es que para ellos, como para ellos era la resurrección, era ilógico, algo imposible, algo netamente salido del cuento de niños, ¿no? Lo mismo que por lo menos me hizo acordar de la historia, no sé si ustedes han escuchado esa historia, de 2 bebés que están en el vientre, ¿no? Uno tiene la esperanza de que cuando salga del vientre, cuando llegue el momento de salir a luz, va a pasar algo, van a tener un cambio extraordinario, algo va a pasar, ¿no? Pero el otro dice, no, acá ya va a llegar la etapa después de que ya acá ya no va a haber más nada, ¿no? Entonces, así nosotros vivimos.
nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, ni sabemos qué es lo que pasa dentro del vientre, ¿no? Tampoco vamos a entender qué es lo que pasa en la transición de salir del vientre, de estar en el vientre a salir del vientre, ¿no? Creo que nosotros cuando éramos bebés ninguno sabía y podríamos entender ese concepto, no, a totalidad no. Por eso es que la resurrección es un cambio casi de dimensión. Vamos a estar en una dimensión totalmente diferente, lo que lo mismo fue el bebé, de estar en el vientre, de vivir con la mamá, a tener que separarse y ya no ser tan dependiente de la mamá. Por eso es que vive un proceso mucho mayor, ¿no? Lo mismo va a pasar con la resurrección. No sabemos cómo hacer ese cambio, no sabemos nada de eso. Por algo en el judaísmo, dependiendo de la secta, incluso se cree, los que creen en la resurrección dicen que no se permite la cremación. ¿Por qué? Porque pues para resucitar necesitas tener tus huesos completos para poder resucitar, según el judaísmo, ¿no? Según ciertas corrientes de ellos. Lo dicen, ¿por qué? Porque para qué cremarlo si, como dicen las escrituras, polvo eres, al polvo volverás, no tienes que cremarlo, ¿sí? Eso es algo que ellos hacían, por eso lo meten en una cajita, meten todo allá bien guardadito para que no se pierda nada, ¿sí? Incluso ya después de que está en huesos la persona, es decir, ya después de que hace todo su proceso, ¿no? Lo que hacen con los restos, pues es que lo ponen por lo menos en un manto, ¿sí? En el manto de oración lo envuelve y lo dejan directamente directamente en un lugar ya disponible para esa especie, ¿no? Entonces, por eso es que ellos ya lo hacen directamente, por lo menos cuando muere una persona, cuando fallece una persona, lo que hacen es que lo envuelven en un manto blanco, como le pasó a Yeshua, lo vuelven a Yeshua dice que lo envolvieron en una sábana, ¿no? Totalmente blanca. Es lo mismo que hacían. ¿Para qué? Para que tuviera un contacto más directo con la tierra y se volviera literalmente polvo, ¿sí? Porque ellos creían en eso, en lo que dice las escrituras, lo que dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso es que ellos dicen cremarlo no, porque es que al cremar lo que hacen en el horno crematorio, meten personas y meten personas, será que se van a distinguir las cenizas de otros y realmente no va a quedar polvo, ¿sí? No se va a desintegrar como debe de ser, ¿sí? Sino que pasa un proceso de quemado y no va a tomar realmente lo que está diciendo el texto. Por eso es que ellos no aceptan tanto la cremación como tal, ¿no? Pero recordemos que el cuerpo es eso, es una semilla que se va a sembrar y que después va a salir de otra manera. Igual que cuando uno siembra una semilla de grano, sea de café, sea de trigo, sea de frijol, de cebada, bueno, X semilla, cuando se entierra esa semilla, ¿qué tiene que hacer? Morir. Tiene que pudrirse, tiene que dañarse y dar la vida que necesita dar, ¿no? Eso es, y cambia, o sea, ya no es una semilla, ya tiene raíces, ya tiene un tronco, ya cambia totalmente que su dimensión, ¿sí? Entonces es lo mismo que estaba diciendo, cuando se siembra tiene que dar fruto, cuando nosotros morimos vamos a tener que resucitar de una manera totalmente diferente, en un ámbito, en una dimensión totalmente diferente que para nosotros es incomprensible. No la entendemos a totalidad, ¿sí? Y en 1 Corintios 15:41 nos dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, es decir,
todas son diferentes, ninguna es igualita y toda tiene su propia gloria, su propio propósito, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se siembra este cuerpo que perece, que se va y se convierte en polvo, ¿sí? Y que dice resucitará en incorrupción, o sea, en un cuerpo que no te va a volver a dañar, no se va a volver a debilitar, a enfermar, ¿sí? Lo que muy bien nos dice Apocalipsis en sus últimos capítulos, que dice, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ¿sí? Ya no sentiremos nada, vamos a estar realmente en ese cuerpo con que primero tenía Adán. Adán primero tuvo un cuerpo así, incorruptible, pero al momento en que él comió esa semilla de ese fruto, pues su cuerpo se hizo incorruptible. ¿Por qué? Porque pecó. Trajo sobre él una maldición, la maldición del pecado, que es que la muerte, ¿no? Por eso dice, verso 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, en enfermedad, en pobreza, en quebranza, en circunstancias difíciles y resucitará en qué, en poder. Esto es muy parecido a la parábola que da Yeshua acerca de Lázaro, el rico y Lázaro, ¿sí? Donde vemos que el rico toda la vida vivió de la mejor manera, tuvo las mejores cosas, pero ¿dónde terminó? En el lago de fuego, ¿cierto? Pero aquel Lázaro que tuvo dificultades, que vivió circunstancias difíciles, que estuvo, mejor dicho, en pobreza, no vivió de las mejores circunstancias a lo largo de su vida, padeció la mayor parte de su vida, ¿en donde terminó? En el seno de Abraham, ¿no? Entonces, vemos la diferencia, eso es lo que está diciendo. Eso no quiere decir que ahora porque seamos ricos no vamos a entrar al reino del cielo, no, sino es dependiendo de cómo eso que estás pasando, esas circunstancias que estás pasando, ¿cómo las vas a vivir? ¿Las vas a vivir en Cristo o las vas a vivir alejado de Él, ¿no? Eso también entraría ahí en discusión. Ahorita solo estamos hablando de esta resurrección, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con la resurrección, o sea, no vamos a resucitar con este mismo cuerpo, no vamos a resucitar con lo que nosotros conocemos o muy posiblemente en el ámbito que nosotros conocemos. Va a ser todo cambiado, va a ser todo transformado, ¿sí? No sabemos ni siquiera cómo va a ser el milenio con la resurrección, ¿sí? O sea, no sabemos, eso ya es especulación, ya ahí podemos sacar miles y miles de teorías, utilizar nuestra imaginación y decir, no, es que vamos a hacer esto, vamos a tener esto y vamos a tener poderes y bueno, ¿sí? No sabemos nada de eso, no tenemos eso, ¿cierto? Por eso es que esa semilla que se siembra tiene cierta información genética, por lo menos cada vez que un esperma se conecta con el óvulo, empiezan a transformarse esa información en un ser vivo, ¿sí? Lo mismo que la semilla de lentejas, cuando se siembra, ya tiene toda la información para saber qué mata es, cómo tiene que sufrir, cómo tiene que crecer, qué necesita, cómo tiene que absorber su comida, cómo tiene que dar el fruto, todo eso ya lo tiene directamente ¿en dónde? En la semilla. Por eso al momento de resucitar va a ser diferente, va a tener cierta información en todo su ámbito, en todo su parte genética, por así decirlo, para saber si realmente es para bien o es para mal, ¿sí? Es decir, ahí es cuando va a ser juzgado según sus obras, bien lo dice Apocalipsis 20. Unos van a resucitar para reinar con Cristo y otros van a resucitar para la segunda muerte, ¿sí? Eso es algo que lo dice escrituralmente muy ávido,
muy directo, ¿sí? En las escrituras, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos esa información. Por eso en Daniel 12:1 que nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo se le ha librado ¿quién? Tu pueblo, todos los que se hallen escritos en donde, en el libro. Cuando hablamos de en el libro, estamos hablando de la ley dada a Moisés. Aquellos que realmente están guardando, están haciendo obras justas, obras de arrepentimiento, obras que realmente muestren que quiero vivir bajo el reino de Dios, ¿sí? Y sigue diciendo verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para ¿dónde? Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que nos dice Apocalipsis, unos para reinar con Cristo y otros para la segunda muerte, ¿sí? Por eso dice verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué necesitamos conocer? La justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios. Estar entendidos en la palabra de Dios, conocer las escrituras de pasta a pasta, saber qué es lo que Dios está pidiendo de mí, ¿sí? Y así voy a resplandecer. Y también tengo que enseñar a los otros. Por algo las estrellas brillan y nos van guiando el camino en medio de la noche, ¿no? O a través de las estrellas sabemos hacia dónde es el sur, norte, y sabemos dirigirnos hacia qué lugar vamos. Por eso en el océano, pues muchos de los barcos en tiempos muy antiguos no se perdían. ¿Por qué? Porque seguían las estrellas. Entonces, si nosotros enseñamos a la multitud, enseñamos a las personas realmente el camino a quién, a Cristo, pues van a vivir, van a ser llevados a la eternidad, ¿no? Entonces los justos son los que van a estar vestidos de qué, el lino fino en la resurrección. Solo dice Apocalipsis, el vestido, aquellos que van a resucitar van a estar vestidos de qué, de lino fino, que son las obras de qué, de los justos, que son las obras justas que ellos hagan, el cuidar los mandamientos, el guardar lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Por eso en el milenio van a haber posiblemente así dos tipos de personas: gente que resucita con cuerpos glorificados, que son la primera resurrección, y los sobrevivientes de las naciones, ¿sí? Que llegaron hasta ese punto y entendieron y se doblaron la rodilla y dijeron: sí, queremos seguirte, sí, queremos vivir bajo tu gobierno, queremos estar bajo ti, ¿sí? No sabemos si van a tener, o lo que dice Pablo, vamos a ser transformados. O sea, los que estén vivos en ese momento van a ser transformados. No sabemos qué tipo de transformación van a tener, no sabemos cómo va a ser ese aspecto, ¿sí? Pero que todos van a tener, y que aquellos que doblen rodilla ante él y acepten el gobierno son los que van a vivir esos 1000 años. De lo contrario, no. Hablo de los sobrevivientes, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, este aspecto de la resurrección, hay muchas cosas que están ahí en preguntas, hay muchas cosas que están en expectativa, pero lo único que podemos saber es que se va a cumplir, ¿cierto? Yeshua ya lo cumplió y con él muchos más, ¿sí? Entonces hay gente que pregunta, venga, ¿y qué va a pasar con los que donan las córneas, con los que donan el hígado, con los que donan los pies o donan todo su cuerpo para experimentos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar cuando resuciten? Pues que no van a resucitar de la misma manera. No sabemos, o sea, en ese aspecto, pues vamos a resucitar en un cuerpo totalmente diferente. Dios sabe cómo fuimos formados, Dios sabe nuestra genética, Dios tiene esa semilla que es vital para poder resucitar, ¿sí? O sea, eso no depende de eso, ese cuerpo volverá y se hará de nuevo, ¿no?
En 1 Corintios 15:50 nos dice, pero esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, este cuerpo que es malo, que es pecaminoso, que se daña, que se enferma, que envejece, sí, pues no va a poder ser incorruptible, no va a poder llegar a ser eterno. ¿Por qué? Porque en su información, en toda la información que tiene mi cuerpo, ¿qué dice? Tarde o temprano tiene un límite, tiene una fecha, es como un televisor, tiene su fecha de vida, ¿sí? Ya le dicen, no, ese televisor va a durar 5 o 10 años. Y depende del cuidado, puede que dure un poco más, pero ya se sabe que tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, tarde o temprano se va a desactualizar, tarde o temprano hay que botarlo, ¿cierto? Lo mismo es con nuestro cuerpo, hay una fecha límite que depende si lo cuidamos, que depende si no pasan ciertas circunstancias, si no pasan ciertas cosas, si no llega una enfermedad terminal en nuestras vidas, ¿cierto? Por eso es que este cuerpo no puede ser un cuerpo incorruptible, como lo hacen ver en varias películas, ¿no? En varias películas, por lo menos, si te muerde el vampiro, pues tu cuerpo va a ser transformado, va a cambiar y vas a tener un cuerpo ya inmortal. Pero sucede un cambio en ti, ¿no? No sé si ustedes se vieron la saga de, ¿cómo es que se llama? De Crepúsculo. Muestra parte de esto con los dos protagonistas, ¿no? Que hay un cambio en ella, tiene que pasar un proceso en ella, incluso de morir para poder tener esa posibilidad de vivir para siempre, ¿sí? Ahí es donde se ve el cambio. Tiene que pasar algo que no sabemos nosotros. Yo no puedo decirles qué va a pasar, pero ¿qué nos dice, qué nos sigue diciendo las escrituras? ¿Sí? Dice, ni la corrupción heredará incorrupción, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, no todos vamos a fallecer, pero todos seremos, ¿qué? Transformados por lo mismo que estamos hablando. Cuando llegue Yeshua, cuando termine con toda la maldad, con todo esto, y los que quedan sobrevivientes después de la gran tribulación y que vean a Yeshua llegar de entre las nubes y acepten y lo acepten como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues ellos ¿qué van a hacer? Transformados. Los que sigan yendo en contra de él, ¿qué van a pasar? El fin que le pasa a la bestia y al anticristo. ¿Van a ser qué? Desechados, ¿no? Y por eso dice, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Los quiénes? Los que están con vida. Verso 53, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, hagan de cuenta como si cambiáramos de auto, ¿sí? Ya un carro que ya no anda, que se anda dañando feo, vamos a cambiarlo por uno que va a durar miles y millones de años, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? La carcasa, por así decirlo, ¿sí? No me van a decir, no me van a preguntar cómo así la carcasa, lo que yo más o menos entiendo. No sé si va a ser así, solo pasemos de un lugar a otro, no sabemos, no entendemos realmente cómo es, ¿sí? Nuestra imaginación vuela mucho, pero les digo, hay muchas teorías, podemos sacar 1000 teorías acerca de esto, ¿no? Y sigue el verso 54. Y cuando esto se haya vestido de incorrupción, porque lo entiendo de vestido, pues de vestido, ¿qué hacemos? Cambiamos de un traje a otro, ¿no? Es como si este cuerpo, no sé si ustedes han visto la Pantera Rosa, pero en la Pantera Rosa hay una parte donde la pantera se cambia de vestido y queda con el mismo vestido, pero se cambia.
muñecos al fin y al cabo, ¿no? Pero es como si este cuerpo fuera un vestido que tú le quitaras la cremallera y pudieras pasar a otro vestido, a otro traje muy similar a ti y te lo colocaras, ¿sí? Ya sería un vestido inmortal y yo este vestido corruptible ya se desecharía, ¿no? Eso es un ejemplo al cual nosotros podemos hacer, ¿sí? Eso es parte de lo que se entiende, ¿no? De lo que más o menos nos da a entender Pablo, porque es que Pablo tampoco lo comprendía a totalidad, ¿sí? Dios le dio esto y para que más o menos se entendiera qué era lo que iba a pasar. Va a ser una transformación. Lo mismo que el niño en el vientre. Mientras que estaba en el vientre, su vida era totalmente diferente. No tenía que mirar, solo escuchaba, tenía los sentidos mucho más palpables, pero no tanto como ya lo tiene a nivel exterior. Vivía dentro de un líquido, pero cuando sale directamente de la barriga de la madre, ¿qué pasa? Ya no hay líquido, tiene que respirar, por eso su cambio es tan drástico, ¿no? Nosotros no lo pensamos, nosotros damos por hecho que es parte de la naturaleza porque es nuestro diario vivir, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos a ver, para Dios también es parte de la naturaleza ese cambio que va a haber. Para Él ya pasó que nosotros pasemos de corrupción a incorrupción. Él ya sabe cómo va a ser, Él sabe todo el proceso, ¿no? Pero nosotros, así como los bebés que están en el vientre no saben nada de lo que va a pasar, así es con nosotros. Entonces, por eso no podemos deducir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso que dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Es decir, Cristo fue victorioso sobre la muerte. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza. ¿Por qué? Porque todo eso se acabó, ¿sí? Ese pecado del primer Adán, el segundo Adán lo hizo que ya no existiera, que ya se acabara ese fin que nosotros tenemos, que es la muerte, y ahora vamos a vivir por la eternidad, ¿sí? Y sigue en el verso 30, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Porque en la resurrección, ¿qué dice Jesucristo? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Y según dice, yo no me acuerdo si lo dice las escrituras, eso no lo he estudiado tanto, la naturaleza de los ángeles dicen que son asexuales, o sea que no tienen sexo. Lo he escuchado, no lo he investigado, tengo que investigar acerca de los ángeles, ¿no? Además, si nos van a cambiar el cuerpo, pues ya no nos vamos a conocer, ¿no? Bueno, si Dios nos permite. Pues ahí es que eso es, si ves, o sea, todo eso es lo que no sabemos, porque pues incluso dice las escrituras que cuando estemos allá nos asombraremos de las cosas que vamos a ver, ¿sí? No sabemos si es asombrarnos de todos los que van a llegar y de los que no llegaron, de los que realmente pensábamos que iban a ser salvos, pero que no llegaron, ¿no? No sabemos, hay unos que dicen que después de la resurrección vamos a tener conciencia, es decir, vamos a recordar todo lo que hemos vivido, que por eso se da ese cántico de Moisés, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, bueno, ese cántico, ¿no? Y pues vamos a reconocer y que vamos a ver la gran diferencia y que todo lo que vivimos, pues, sirvió de algo, ¿no? No sabemos porque ¿cuántos de ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó en el vientre? ¿Cuántos de ustedes, se acuerdan ustedes qué vivieron, qué pensaron, cómo escucharon la voz de su mamá, de sus padres, ¿no? No, O sea, yo creo creo, que nadie. sí, o sea, creo que ninguno se acuerda, ¿no? O sea, a nivel, creo que ninguno se acuerda, ¿no? Pero esa información sí está en ¿dónde? En nuestros genes. Esa información sí está pasada en que en todo nuestro cuerpo. Por eso es que hay muchos, por lo menos que a nivel psicológico, si sufrieron un trauma en el vientre, eso
tienen que sufrir ese aspecto durante su vida, ¿no? Si fueron desnutridos, o sea, no fueron bien nutridos a nivel físico en el vientre, o sea, no recibieron los nutrientes bien, cuando nacen, pues van a vivir ciertas afectaciones, ¿no? O sea, imagínate todo lo que pasa. Por eso es que esta vida que estamos viviendo, también es importante para saber el lugar en donde vamos a estar en la eternidad. Si vamos a estar bien adeptos para vivir con Cristo, o vamos a ser desechados, o no vamos a ser admitidos, ¿cierto? O sea, imagínate, ¿no? Entendiendo acá lo que está diciendo Cristo. ¿Y qué dice? Que seremos igual que los ángeles, o seremos como los ángeles, ¿no? O sea, ahí imagínate llegar a tener ese poder que tuvo este ángel que mató a 185,000 soldados. Y no sabemos si seremos así como ese ángel, o qué tipo de cosas podremos hacer, no sabemos. O sea, podremos sacar mil y mil de teorías de acá, ¿no? Pero ya los ángeles que hacen no tienen limitación de tiempo. Ya no hay espacio, ya no vamos a tener que esperar a que caiga el sol para descansar, ya no vamos a tener ese cuerpo cansado todos los días, estresados por el corre-corre, no, porque vamos a tener tiempo ilimitado, ya no vamos a pensar en las horas, sino que vamos a estar adorando plenamente a Dios toda la eternidad. O sea, hasta yo me pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer todo ese tiempo, no? No sé si ustedes, hasta uno se pregunta, bueno, y cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, bueno, ¿será que vamos a seguir trabajando? ¿Será que vamos a vivir así en casas? ¿Cómo vamos a vivir? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero son cosas que a uno se le viene en la cabeza a medida que va estudiando, ¿no? Sí, sí, sí se llegan esas preguntas. ¿Y dormiremos, no dormiremos? Ujú. ¿Trabajaremos, no trabajaremos? Pero de que vamos a estar ocupados, sí. No podemos estar sin hacer nada. Exactamente, sí. Porque sin hacer nada es cuando vienen malos errores, ¿no? Bueno, entonces imagínate, ahí ya vas a tener otra nivel de relación, algo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Lo mismo que cuando nosotros estamos de noviazgo. Ay, todo es bello, todo es color de rosa, pero entra el matrimonio y todo es totalmente diferente, ¿no? Cambia la realidad totalmente diferente. Lo mismo pasa y lo mismo va a pasar cuando nosotros lleguemos a morar con Él, porque nosotros no sabemos qué es lo que nos espera cuando convivamos con Él 100%, porque ahorita no estamos conviviendo el 100%. O sea, nuestro cuerpo no lo estamos viendo acá pegado a nosotros, no lo podemos palpar, no lo podemos escuchar directamente, ¿sí? Por eso digo que no al 100%. Sí tenemos comunión con Él, sí tenemos cercanía con Él, pero es lo mismo que en un noviazgo, por momentos, siempre y cuando yo esté disponible, siempre y cuando esté adepta a escucharlo. Él siempre está presto a estar delante o acerca de nosotros, al lado de nosotros, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos distraemos y andamos con una cosa y con otra cosa, y ¿qué hace? Ya no lo estamos mirando, ¿no? Pero en cambio, cuando pasemos al 100% estar con Él, todo va a ser totalmente diferente. O sea, la relación también va a ser totalmente diferente. Por eso es que Dios utiliza ese anacronismo, o como le dijimos nosotros, ese tipo del matrimonio con lo que Él va a esperar allá. Primero tiene que pulirnos a nosotros, primero tiene que forjar nuestro carácter, primero tiene que moldearnos a nosotros para poder pasar a ese otro
ámbito a pasar a esa resurrección realmente como debemos de crecer. Lo mismo que les estaba diciendo ahorita. ¿Qué pasa si el niño no es bien formado? ¿Qué pasa si el niño nace a los 5 meses? ¿Qué pasa si el niño no pasa por todo el proceso que tiene que pasar en el vientre? Que le salgan los piececitos, las manitas, la boquita, la cabecita, ¿sí? De que se forme completo, ¿no? Ese proceso que pasa a nivel físico, nosotros lo estamos pasando en este mundo a nivel ¿qué? Espiritual, de carácter, del alma, ¿no? Recordemos que el alma va muy ligado con el espíritu, entonces esos dos aspectos tienen que estarse puliendo. ¿Para qué? Para que ahí sí, cuando resucitemos, cuando pasemos a esa otra dimensión, por así decirlo, tengamos que estar preparados para lo que va a pasar. ¿Sí? Que nuestra información a nivel de ADN, por así decirlo, ¿sí? Porque pues no sabemos qué tipo de sangre vamos a tener allá, ¿no? Entonces va a cambiar totalmente, ¿no? Vamos a llegar con una información, con un carácter, con todo totalmente transformado, dispuesto a vivir para él. ¿Por qué? Porque acá ya tomamos la determinación, empezamos a caminar conforme a eso, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Para ahí sí poder disfrutar directamente de lo que dice Yeshua. Por eso dice en el verso 31 de Mateo 22, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y lo dice en qué tiempo, presente, pasado, futuro. ¿En qué tiempo está acá diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Presente. Presente. Exactamente, presente. O sea, para él, o sea, es un tiempo igual, ¿sí? Y por eso es que acá ellos no estaban aceptando, porque ¿qué les estaba diciendo? Es que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están todavía vivos. Te estaba aceptando como si ellos todavía estuvieran con vida, porque lo está diciendo en presente. No dices que yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como casi siempre nosotros decimos de aquellos seres amados que ya fallecieron, ¿no? Decimos, no, es que él fue y hizo tal cosa, ¿no? Siempre en tiempo pasado, pero acá Yeshua lo está diciendo en tiempo presente, como si todavía estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque él lo está viendo en el ámbito de la resurrección, ¿sí? Por eso acá los dejan callados. Acá imagínate con esa respuesta de Yeshua, ¿no? Hablándoles acerca, incluso citándoles la Torah, ¿no? Porque esto deducían, porque ellos decían después de la muerte no hay nada. Lo mismo que podría pensar cuando les puse el ejemplo de los dos bebés. Un bebé pensaba que sí había algo más, pero el otro decía no, después de aquí ya no hay nada. De acá me muero y listo, ¿sí? Después de todo el ciclo de mi vida son 9 meses y ya me muero, ya acá ya no existe nada más, ¿no? Muchos piensan así. Y Pablo incluso llegaba en una de sus cartas, dijo, pues si es así, pues bebamos, comamos, disfrutemos y hagamos de todo. ¿Por qué? Porque pues, ya no hay más vida, ¿no? Pero esto realmente es una prueba de que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, o sea, actual, presente, ¿no? Por eso en Éxodo 3:3 también nos muestra eso cuando se le presentó a Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré a esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y mire cómo le dicen, yo soy, tiempo presente, el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy posiblemente el padre acá de Moisés ya también había fallecido. ¿Sí? ¿Y qué dice? Yo soy tiempo presente. Y le está hablando de ellos en tiempo presente, no en tiempo pasado. Lo mismo está diciendo Yeshua. Yeshua está citando este texto, muy posiblemente, ¿sí? Porque dice, no está en la Torá, no está en ley, que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiempo presente. ¿No? O sea, imagínate, en la época de Moisés, mucho tiempo después de que Abraham, de que Isaac, de que todos ellos, casi siglos después, podríamos decir casi 5 a 4 siglos después, fue que llegó Moisés. O sea, imagínate, ¿no? O sea, y decir yo soy, cuando Abraham ya había muerto casi 4 siglos atrás, pues imagínate. O sea, ¿será que ustedes le creerían? Pues si hablamos de una persona como tal, si llega una persona y le dice, no, es que yo hablé con tu padre ayer, ¿ustedes qué van a decir? Usted está loco, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Cierto? Lo mismo está diciendo Dios, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos todavía están presentes, ¿sí? Como si todavía estuvieran vivos, ¿no? O sea, increíble esto que Dios está diciendo, ¿no? Y esto pues enseña un principio. Y es lo que en todas las escrituras vemos. Nosotros no morimos, dormimos. Por eso es que por lo menos cuando Yeshua va a resucitar a una muchacha, ¿no? ¿Qué le dice? Ella está durmiendo. Ella no está muerta, ella duerme, ¿no? Y es curioso porque todos se burlaron de él, todos dijeron, usted loco, ¿de dónde salió, no? Sí, y Yeshua lo dice, eso en Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ellas, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Por eso a lo largo de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, ¿qué dice? Y durmieron. Cada vez que habla de un fallecimiento dice y durmieron. Y durmió con sus padres. No dice y fue enterrado con sus padres, sino y durmió con sus padres. Como si se hubieran acostado, ¿no? A dormir. Por eso entendemos mucho mejor lo que Yeshua estaba queriendo decir. Por eso dice en el verso 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea, se burlan, ¿cómo así? Lo mismo que ustedes lleguen y preciso están en un funeral y llega una persona y le dice, no, ese está muerto. Ya ahorita mismito se lo levanto. ¿Ustedes qué van a pensar? Está loco, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Pues imagínate Yeshua, Jesucristo, llegando a hacer eso en medio de un funeral, ¿no? Cuando ya definitivamente no hay nada que dijera, este está vivo, ¿no? Y llegara él y dijera, no, solo está muerto. Solo está dormido, ¿no? Está durmiendo profundamente, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, ese es el sentido en que vemos que posiblemente el alma, el espíritu, si realmente esté durmiendo, pero este cuerpo, como es corruptible, ya no va a estar. Cambia la esencia, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos, ¿no? Por eso, al polvo eres y al polvo volveremos, ¿sí? Entonces, eso es algo que vemos, ¿no? En 2 Corintios 5:7, Pablo también nos dice lo siguiente, por fe andaremos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuraremos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Agradables.
que no importa este cuerpo, esta sangre, esta carne, lo importante es que querer estar agradándole a Dios, ¿sí? Porque ahí está hablando también de la resurrección. Cuando estemos en la resurrección vamos a estar ausentes de este cuerpo. Ya no vamos a necesitar de este cuerpo corruptible, sino que vamos a estar en un cuerpo corruptible. Por eso es que ya vamos a estar presentes en el Señor, porque ya tenemos un cuerpo que sí quiere agradar a Dios, que sí quiere adorar a Dios. Por eso es que dice, por tanto, procuraremos también ausentes o presentes, o sea, estando en este cuerpo o estando en la resurrección, querer agradar a Dios, ser agradables para Dios, ¿sí? Se dice, no importa en el estado en que estés, no importa, lo importante es que en todo tiempo quieras agradar a Dios, ¿sí? Imagínate lo que le está diciendo Pablo a ellos, ¿no? Entonces, imagínate, seguir, ¿será que nosotros preferiríamos en este momento seguir con este cuerpo, estar en medio de estos conflictos, de estar peleando incluso con nosotros mismos por querer buscar de Dios, por querer aprender de Él, por querer sentarnos media, una hora de aprender de Él, cuando hay días que ni siquiera quisiéramos, que el cuerpo nos pide otra cosa, que el cuerpo incluso necesitamos, incluso nos prohibieron por lo menos tomar tinto, acá tinto es café negro, ¿sí? Y nos prohibieron, pero el cuerpo te lo pide o que tú tienes el ansias, ¿no? De comértelo y pues te dijeron no debes de hacerlo porque te lastimas, porque te dañas, ¿no? Y esa misma pelea en la que nosotros queremos de obedecer a Dios, pero el cuerpo te dice no, no puedes, eso no lo vas a hacer y empiezas esa pelea contigo mismo de querer obedecer. ¿Qué tal si tenemos un cuerpo que va de acuerdo a lo que Dios pide? ¿No sería mucho más agradable? ¿No sería mucho mejor? ¿No? Sería mucho mejor. Porque ya no tendríamos enfermedades, ya no tendríamos distracciones, ya no tendríamos cosas que nos alejen de buscar de Dios. Ya no tendrías una migraña para ya tener la excusa de decir ya no te busca, ya no quiero escuchar porque es que todo me estresa, todo me hace doler más la cabeza la bulla, ¿no? Entonces, imagínate estar en un cuerpo totalmente incorruptible, totalmente queriendo agradar a Dios, ¿no? O sea, a eso es a lo que está diciendo, ¿no? Pero mientras que estemos en este cuerpo, tenemos que buscar, tenemos que perseverar en agradar a Dios. Va a ser una lucha constante, va a ser una pelea constante que va a durar hasta que hasta o que el Señor venga o que Él nos llame primero a su presencia, ¿no? Y y en Apocalipsis 11 también menciona esto, que van a venir dos testigos, dos hombres que van a estar profetizando, que van a estar hablando al mundo, que van a estar diciendo, mire, ya viene el Salvador, que van a estar diciendo lo mismo que dijo Jesucristo, lo mismo que dijo Juan el Bautista, de que arrepentidos, convertidos, vuélvanse a la palabra porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿Y qué dice? Van a tratar de matarlos, van a tratar de dañarlos, van a tratar de que ellos no estén, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Cuál es el testimonio que yo tengo que dar? ¿Qué es lo que yo voy a dar con mi vida? Con el momento de hoy, con lo que haga mañana, con qué hice anteriormente. ¿De qué manera vas a usar lo que Dios te dio, los dones, sea de cantar, sea de administrar, sea de hospedar, cualquier don que Dios te haya dado, cualquier talento que Él te haya dado, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Lo voy a empezar a utilizar para infundir, para llevar el mensaje de Dios o qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y pues imagínate todo lo que el Eterno le está diciendo ahí. Entonces, ¿qué dice verso 33? Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea,
Pues, imagínate, pues quién, nosotros que hubiéramos hecho al responder esta pregunta de los fariseos, de los saduceos, pues no hubiéramos tenido otra cosa que preguntar, ¿no? Yo les dije que les iba a dar un ejemplo. Bueno, no sé si hasta caiga dudas. No, bien, por mi parte, bien. Vale. Vamos bien. Ujú. Yo les dije que les Vamos iba a bien. dar un ejemplo acerca de lo que pasó con Judá y Tamar, no, sí, Tamar creo que se llamaba, que es acerca de esta ley que hablamos de Deuteronomio, ¿no? No sé, no se la toqué en ese momento, yo les dije si no estaban las diapositivas se las voy a leer. Dame un segundo a ver si la encuentro rápido. Para que ustedes vean que realmente eso también se vivió y que era una ley que ya había establecido desde antes. Acá. En Génesis capítulo 38. Vamos a ver esta historia. Sí, en Génesis capítulo 38. Dice, verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se... Ah, no, espérate, sí. Ah, sí. Pena con ustedes. Déjenme en un momento. Le cambio la cámara acá. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en que Sib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, o sea, para su hijo ¿no? Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Eterno y le quitó la vida, y el Eterno le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Lo que está diciendo Deuteronomio. Imagínate, acá ya se estaba formando la ley, acá ni siquiera se había hablado de la ley mosaica, no se había instruido, Moisés todavía no había recibido las 10 declaraciones y acá ya estamos viendo el cumplimiento de esa ley, ¿no? Dice verso 9, y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Imagínate lo que está diciendo, verso 10, y desagradó en los ojos del Eterno lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Te imaginas? Ya son 2 hermanos muertos, ¿no? Dice y sigue en el verso 10. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, es decir, la mandó lejos. Y dijo, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Sí? O sea, imagínate. Ahí vemos esta historia que estaba pasando y acá Sela era muy jovencito y después, bueno, ahí después si ustedes quieren pueden terminar de leer la historia, yo se las medio terminé de contar porque pues nos tardaríamos todo el tiempo acá. Pero lo que pasa es que Judá realmente no le quería dar a su hijo porque dijo, pues mi otro hijo se va a morir, ¿no? Llegó el tiempo en que Sela se podía casar, pero Judá no quiso dársela. Entonces, pues ahí Tamar se vistió cuando
Cuando escuchó que Judá iba a pasar allá por su pueblo, entonces se vistió de prostituta a la entrada del pueblo donde ella vivía y se hizo pasar por prostituta para que pudiera estar con Judá. Sí, y ahí fue donde tuvo a Ovni y Fines, si no estoy mal, son estos dos hijos. Pues imagínate la historia, ¿no? Ustedes ya después la pueden leer, este capítulo 38 de Génesis. Es una historia que después de uno leyendo los mandamientos, uno cae en cuenta el por qué Judá dijo eso, ¿no? Y muy posiblemente ellos tenían conocimiento de estas leyes, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Bueno, ese ya cerrando paréntesis, ¿no? No sé si ahora sí quedó un poquito más completa todo lo que estaba diciendo Yeshua y lo que estaban preguntando los saduceos. Sí, señora. Está bien. Ujú. Listo, vale. Entonces sigue en el verso 33. Dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces, ¿quiénes se juntaron? Los fariseos y los saduceos. Ay, no podemos hacerle caer. Por aparte, pues unámonos. Lo que dice un dicho, ¿no? El amigo de mi enemigo, no, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, pues me uno a aquel que está en contra de mi mismo enemigo, a ver si unimos fuerzas y acá lo tumbamos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Se juntaron a uno y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, ¿sí? Que sigue verso 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Depende toda la ley y los profetas. Estos dos versos casi siempre los utilizan para decir que esto resume toda la ley. O sea, que ya solo hay que guardar estos y ya no hay que hacer más, ¿no? Pero es que acá no dice ni resume, no dice ni resumen, ni ya aquí ya se acabaron los otros mandamientos, ¿no? Que dice depende. En otras versiones pueden ustedes ver que dice pende. ¿Qué quiere decir? Que estos dos grandes mandamientos, volvemos y les pongo acá en la tabla, ¿sí? Es lo mismo que nosotros ver, a ver, pero que yo no les estaba mostrando y no me dicen nada. Bueno. Entonces, si nosotros vemos eso de depender o de depende, ¿no? Que eso también a nivel, en otras versiones le estaba diciendo que es pende. ¿Qué quiere decir pende? Entonces es lo mismo que nosotros acá. Tenemos el primer mandamiento y acá tenemos el segundo mandamiento, ¿sí? Y de acá el primer mandamiento, ¿quién me lee qué es lo que dice el primer mandamiento? Porfa. Ahí que dijo Yeshua, ¿no? En el verso 36, si no estoy mal, de Mateo 22. Porfa, ¿quién me lo lee? Sí, verso 36, porfa, 37. ¿Ya? ¿Ya te dijeron quién? Léelo, Pedrito, porfa. 22. Jesús le dijo. 37. Ajá. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Me sigo? No, hasta ahí, hasta ahí. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, ¿qué Ajá. nos dice acerca del primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Bueno, creo que les dije en desorden. Entonces, si vemos, eso incluye, pues, amar al Señor tu Dios sobre todo. Entonces, es que no idolatrar, ¿no? Sí. También incluye el no usar su nombre en vano, ¿no? Eso es no perjurar, creo que es eso, ¿no?
si no estoy mal, ¿no? Y pues también no adorar. ¿Qué otra cosa podemos meter acá en este mandamiento? No, ídolos, adorar a ídolos. Idolatrar, ajá. Este, El adorarlo sobre todo, o sea, adorarlo en el día que él dijo, adorarlo. Y pues su mandato es adorarlo ¿en qué día? siempre. En Todos los Shabbat, sí, días. todos los Todo el días, pero él te escogió un día especial para Shabbat. servirle, que es en Shabbat, ¿cierto? Entonces, Así Sí. es. imagínate. Entonces, acá vemos que no solo está hablando de un solo mandamiento, sino está diciendo que de que tú quieres amar a Dios sobre todas las cosas, de ese depende también, ¿qué? Toda la ley. Depende otros mandamientos. El no idolatrar, el no perjurar, el no hablar el nombre de Dios en vano, el no hacer imágenes de diferentes ídolos y otros más que lo vemos a lo largo de las escrituras, ¿no? Cuando hablamos del segundo mandamiento, que él dijo que es que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo amo? No robando, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? No deseando sus cosas, sus bienes. Entonces, no codiciando, No hablar mal de él, o sea, no criticar o juzgar. exactamente, no criticar. Bueno, acá es el no. Entonces, si vemos y si ponemos, pues hay muchos más mandamientos que siguen llegando, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que depende de estos dos mandamientos, depende toda la ley. Porque unos van a ser para quién? Para adorar a Dios. Y otros van a ser para que yo esté con mi prójimo, ¿no? Entonces nos está mostrando que va a ser estos dos mandamientos que habla acá, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ellos pues bajan el resto de mandamientos. Y si nosotros y ustedes se pueden poner a hacer una lista, cuáles de todos esos mandamientos son para Dios, cuáles de estos mandamientos no son para Dios, cuáles son para amar al prójimo, ustedes se van a dar cuenta que realmente de esos dos, mi relación está hablando de una relación horizontal, como yo tengo que dirigirme a Dios, cómo yo tengo que acercarme a Dios, que es el primer mandamiento, y cómo yo debo de tratar a mi prójimo, cómo yo debo de acercarme, cómo yo debo de hablarle a mi prójimo, es lo que habla el segundo mandamiento. ¿Y cómo yo conozco cómo debo portarme al otro, a mi prójimo? Pues a través de qué? A través de los mandamientos, a través de irme a la ley dada a Moisés o a la Torah o a la instrucción y verificar, bueno, entonces, ¿cómo yo tengo que amar a mi prójimo? No matar, porque si lo mato, pues estoy mal, ¿no? No robarle, no quitarle su mujer o los siervos o la herencia, ¿no? Entonces yo ya que estoy haciendo, estoy mejorando mi relación con mi prójimo. Pero, bueno, y entonces ahora, ¿cómo yo tengo que amar a Dios? ¿Cómo yo voy a mirar a Dios? ¿Cómo yo tengo que decir? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, ¿y yo cómo amo a Dios con toda mi mente? Bueno, no buscando lo otro, ídolos. Bueno, no haciendo imágenes de barro, de acera, de X o Y cosa para adorar, para idolatrar. O para decir, no, es que esta es esa imagen de Dios, yo hago esta imagen, así como lo hizo Aarón, ¿no? Que hizo el becerro de oro y le dijo, este es el Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Muy posiblemente él lo hizo con el pensamiento de que ese becerro era una tipología de Dios, ¿no? Pero pues que era algo que iba en contra de lo que ya Dios había establecido, ¿no? No te harás imagen de nada porque Dios no lo conocemos. ¿Para qué hacer algo imagen cuando todo lo que hemos visto fue creado por quién? Por Dios, ¿no? Entonces, imagínate, si yo no me voy a la ley dada a Moisés, ¿cómo voy a conocer cómo es mi Dios, cómo lo amo y cómo lo tengo que adorar?
porque lo podemos poner en un ejemplo mucho más aterrizado o mucho más fácil de entender. Como cuando yo quiero conquistar, o bueno, les voy a hacer una pregunta, Pedrito. Cuando tú quisiste conquistar a tu esposa, tú lo hiciste a tu manera, o sea, tú llegaste a conquistarla como tú quisiste, le llevaste los regalos que a ti te gustaron y así, ¿o cómo la conquistaste? No, pues ella me fue a ver. No, no es cierto. Este, no, pues, ¿cómo puedo explicar? Pues, primero presentándome bien Ajá. ante ella, ¿no? Siendo muy, cortés, educado, Ujú. atento, este, Pero pues, los regalos que le regalándole llevabas, discos, los regalos que regalándole, tú le llevabas, ¿cómo eran? ¿De acuerdo a tus gustos? ¿De acuerdo a lo que tú pensabas no, de que era lo acuerdo esto? O a los gustos de ella. sea, O tú sea, te yo, portabas de acuerdo a lo que a ella le gustaba, ¿no? ajá, yo le preguntaba, oye, ¿a ti qué música te gusta? ¿O qué te gusta te gustan las Ajá. flores? ¿Te gusta qué? ¿Te gusta ir a tomar el café? ¿O qué te gusta? Ya me iba diciendo, yo decía, bueno, pues ya sé por dónde, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces tú lo que hiciste fue acercarte a ella, conocerla, para ahí sí empezarla ¿cómo dice? A a cortejar, ¿no? conquistar. Exactamente, a Ujú. conquistar. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. No vamos nosotros a conquistarlo a Él porque primero quien nos conquistó, Él nos conquistó a nosotros, ¿no? Entonces, ni modo, es como para decir, bueno, yo que le doy a Él y que le muestro a Él que le agrade, pues no sabemos, Él puso gracia en nosotros, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a llegar a amarlo si no lo conozco? ¿Cómo voy a llegar yo a acercarme a Él y ser agradable a Él si no lo conozco? Y muy posiblemente en la manera en que me estoy acercando no es la indicada. Pues creyendo sin ver, obedeciendo su palabra, pues amándolo, como dice, ¿no? Amarás a tu Dios con todo Pero tu ¿cómo corazón, haces con si toda no tu conoces fuerza. a la persona? Es decir, ¿será que tú amas a... ¿qué te digo yo? ¿Será que tú amas a un africano, a X persona que está en África? No lo conozco, pero como dice en el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Exactamente, pero tú no puedes llegar a desarrollar ese amor total como el que tienes por lo menos por tus hijos o por tu vecino o por tu mamá, ¿sí? O sea, no desarrollas tanto ese amor. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no estás tan cerca. No tienes ese parte de compartir. Sí, todo, si está ese amar a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces yo no lo conozco, pues yo no le voy a hacer daño, yo no le voy a robar, yo no es lo más básico, ¿cierto? Pero hay otras cosas que son más detalladas que ya se hace directamente con quienes, con aquellos que son más allegados, ¿no? Por lo menos el no criticar, el no chismear, el no levantarle falsos a alguien y eso lo hacemos cuando ¿qué? Cuando ya conocemos mucho más a la persona. Porque cuando yo alzo, levanto chismes, pues estoy hablando parte de verdad, pero también le estoy metiendo mentiras, ¿cierto? O cuando le saco los trapitos al aire porque estoy bravo y lo grito a los cuatro vientos, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy también lastimando a mi prójimo, pero lo hago con conocimiento de la vida de la persona, ¿cierto? Entonces, el amor, cuando yo trabajo mi amor, va a ser cuando yo convivo, cuando yo paso tiempo con ella o con él, cuando yo trato con esa persona, ¿cierto? Lo mismo necesito con Dios. Yo cómo voy a amar a un Dios que no conozco, que no hablo con él, que no comparto, que no sé cómo se trata, que no sé nada, ¿sí? Imagínate, yo cómo voy a entenderlo, yo cómo voy a caminar con él si ni siquiera sé lo que le gusta. ¿Qué tal si a él le gusta ir a la playa, pero yo estoy en el desierto? ¿Será que nos vamos a encontrar? ¿Será que
a la persona que tú estás buscando y que quieres conquistar y tú estás en el océano Atlántico, pero ella está en el océano Sur y tú no sabes ni siquiera dónde estar, ¿será que las vas a poder encontrar? No, pues, ni siquiera tengo la idea ni de cómo sería, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso necesitamos acercarnos a las escrituras para saber yo cómo debo amar a Dios, para no ir en contra de Él. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que debemos de temer a Él. ¿Cómo yo temo a Él? ¿Cómo yo realmente le puedo amar? Le puedo amar incluso con la mente, ¿no? Entonces, si yo no lo conozco, ¿cómo le voy a ser fiel? Porque pues puede que yo no lo conozca, pero venga no sé quiéncito, X persona y me diga, no, mira, este es Dios, mira, acá está bien bonito, mira, y es así, y es esto, y es lo otro, y tú te vayas por ese camino. ¿Será que realmente ese es Dios? Si no lo No, conocemos, podemos ir y llegar a cualquier persona o a aquel Dios que se nos aparezca, ¿no? Por eso necesitamos conocerlo de acuerdo a lo que Él nos dejó, por eso nos dejó su palabra. Para eso necesitamos detallar, para eso también está toda la ley dada a Moisés, porque ahí nos habla que es un Dios justo, que es un Dios verdadero, que es un Dios misericordioso, que es un Dios apacible, pero que también tiene un límite, que también dice, no quieres volverte a mí, listo, yo no te voy a obligar, vete. ¿Mm? Pero todo ese, ¿cómo lo distinguimos? ¿Cómo entendemos que realmente pasa todo eso? Pues al nivel de estar estudiando su palabra, al nivel de estar conociendo, al nivel de estar diciendo, venga, si todo el mundo me dice que Dios es malo, es porque cogió y le dijo a Saúl que fuera y acabara con todos los, ¿cómo es que llaman ellos? Ay, se me olvidó. Bueno, con un pueblo total que fuera y lo acabara. un pueblo pagano. Exactamente, con un pueblo pagano. Ahorita ya se me olvidó el nombre de este pueblo. Eh, y cogió y se fue contra ellos y los mató. Bueno, pues hay que revisar por qué hizo eso, ¿no? Si realmente es malo. Tengo que conocer si realmente esa decisión que él tomó realmente pues fue mala o realmente pues no tiene nada que ver con lo que él dice, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo yo lo hago? Conociéndolo. Es lo mismo que yo voy a conocer cuál es la decisión del presidente si yo ni siquiera estoy cerca de él, ni siquiera sé las circunstancias que pasaron, ni siquiera sé qué pasó, ¿no? O de algo más sencillo. Yo no sé por qué mi papá tomó esa decisión de que ya era australiano y se quiso venir acá a Colombia. Es mentira, ¿no? Yo no sé si de verdad pasó así. Pero es un ejemplo, ¿no? Sí, Para conocer qué pasó, pues que tengo que preguntarle. No voy a deducir de acuerdo a lo que yo creo o pienso, sino que tengo que acercarme a donde a la persona a investigar realmente qué fue lo que pasó. Para eso Dios nos dejó su palabra. Qué mejor que acercarnos a ella para conocer y comprender, ¿no? Realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que dio? ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué fue tan duro? ¿Por qué quiso destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué adoptó a Abraham? ¿Por qué Dios colocó solo a un pueblo? ¿Por qué no escogió a otro Eran los pueblo, no? perdón, eran los amalecitas los que mató Saúl. Eso, sí ve, los amalecitas, sí, ellas, definitivamente. Entonces, si vemos la importancia de esto es que no son solo dos mandamientos, no resume todo, sino que de ellos depende todo, ¿no?